Hola Sergio, bienvenido a la clase de hoy. Vamos a hacer una corrección de la evaluación 2. Bueno, cada uno de los estudiantes recibió por mail una evaluación personal, pero es importante hacer también una evaluación general de la prueba, de este ejercicio práctico, que era una nota informativa sobre un incendio. Bueno, vamos a partir con el título, que es el elemento más importante de una nota informativa, el que requiere más también elaboración, el que requiere más trabajo. La mayoría de los estudiantes cumplió con la norma de redactarlo, el título informativo, con la fórmula de sujeto, verbo, predicado o complemento. En eso la mayoría estuvo bien, siguió esa fórmula, que es la fórmula que se usa para títulos informativos. Hubo algunas diferencias con respecto a quién era el sujeto. Muchas opciones de título fueron: incendio deja 2 muertos en Santiago Centro, por ejemplo. Si bien está bien ese título, es correcto, está gramaticalmente correcto y periodísticamente informativamente también está correcto, yo sugerí en la mayoría de los casos que cambiara el sujeto, que el sujeto no era el incendio, sino que el sujeto eran los 2 fallecidos, los 2 muertos. ¿Por qué? Bueno, en Santiago, en Chile, durante el día se producen muchos incendios, pero no aparecen en las noticias, todos los incendios. Este incendio merecía aparecer, ser publicado en un medio de comunicación, porque hubo 2 fallecidos. O sea, más importante que el incendio era el dato de los 2 fallecidos, es decir, había que comenzar, elegir como sujeto, es decir, con los 2 muertos, que tú podías identificarlo de diferentes maneras, ¿cierto? Matrimonio colombiano, 2 inmigrantes colombianos o pareja colombiana. Por jerarquía noticiosa era mucho más importante partir con los muertos. Y en este caso, el sujeto era la pareja, ¿cierto? No el incendio. Luego el verbo, que bueno, ahí tú puedes elegir si es muere o fallece, hay todos los sinónimos posibles, ¿cierto? Y luego el complemento, que es incendio en Santiago Centro, o incendio en calle Santa Isabel, o en incendio en Conventillo, y hay una serie de otras posibilidades. Creo que esa era el título, estos 3 títulos que están en pantalla, ¿cierto? Son los más óptimos, los más eficientes para informar de este hecho particular, que no es un incendio más, es un incendio que arrojó 2 muertos. Por eso la noticia son los 2 fallecidos, y ese era el sujeto con que había que comenzar la noticia y no el qué, que es el incendio. Bueno, pero no se preocupen tampoco, porque en general el título es una información, ¿cierto? Un párrafo, una frase que va mutando durante la redacción. O sea, tú puedes partir con un proyecto de título original y ese va cambiando según tú te das cuenta que hay otros elementos que son más relevantes. O sea, durante la redacción de tu noticia tú te puedes dar cuenta que este incendio tiene una relevancia especial porque hubo 2 fallecidos, por lo tanto, los 2 fallecidos es por donde hay que comenzar en el título. No se preocupen si ustedes optaron por el incendio, porque no hay problema. Como les digo, el título es una frase flexible que uno puede ir cambiando, uno puede ir perfeccionando durante la redacción de tu propio artículo o en el diálogo con tu editor, que también te puede proponer otro tipo de título. En este caso yo sería el editor y yo les propongo, ¿cierto?, otra posibilidad de título. Así que no se preocupen si ustedes eligieron la opción del incendio como sujeto. En el periodismo se da una interactuación, una interlocución con los editores o con otros periodistas que te proponen otros títulos que pueden ir mejorando el tuyo original. No quiere decir que el tuyo original esté malo, sino que simplemente se puede ir perfeccionando para que la noticia llegue más eficazmente al lector, que es lo más importante, ¿cierto? Que el lector entienda la noticia y que uno como periodista acerque al lector a la noticia de la mejor manera. Las bajadas, bueno, la mayoría redactó bajadas bastante bien, que son muy Hola, profe. cortitas. ¿Sí? Disculpe por interrumpirlo, pero tengo una duda. Sí. El título, al igual que el lead, puede ser escrito, puede tener otra fórmula. Sí.
pero esas son más complejas. Nosotros estamos en la Fórmula 1, que es la más fácil. Ah, ya. Como lo vimos la semana pasada, por ejemplo, en los títulos sobre la crisis de la derecha, tú puedes colocar una pequeña frase, o sea, hay que poner un título informativo siempre, pero puedes agregarle como un antetítulo creativo, como eso de la derecha al rojo vivo, o el gobierno en jaque, ¿cierto? Que no tiene verbo, que son más bien son imágenes, tú lo puedes agregar. Y también puedes agregar frases entre comillas, si tienes algún protagonista de la noticia muy trascendente, muy impactante, que diga algo muy impactante, también lo puedes integrar. Pero son títulos más complejos que requieren mucha más elaboración. Nosotros estamos aquí partiendo recién. Así que como antes de escribir una novela, uno tiene que aprender a escribir una frase. Entonces estamos primero partiendo con lo más elemental y hay que dominar esta fórmula del periodismo informativo para luego evolucionar a títulos más complejos. Pero al principio hay que cumplir esta fórmula, ¿cierto? Sujeto, verbo, predicado o complemento. Y de ahí, cuando ya la dominas bien, puedes jugar con todas las posibilidades más creativas, más lúdicas de título. Eso no hay problema. Siempre, obviamente, en interlocución, en diálogo con tu editor, que te va dando consejos y que finalmente es el editor el que decide el título. Y lo puede cambiar tu título para hacerlo mejor, ¿cierto? Para perfeccionarlo. Pero es un proceso largo, el titulaje, y siempre puede cambiar un título. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero lo importante es que gramaticalmente está bien escrito. O sea, tenga el título informativo, ¿cierto? Sujeto, verbo, predicado, y a partir de esa fórmula, innovar y colocar frases más creativas o antetítulos más creativos o frases entre comillas e intercalarlas. Como lo vimos la semana pasada con el ejemplo esto de la derecha o la moneda del rojo vivo, no me acuerdo muy bien cómo es el título. Bueno, la mayoría cumplió muy bien con la bajada, ¿cierto? Que son frases muy cortas donde es bajada de título, es decir, se entrega algún elemento, alguna W que no alcanzó a entrar en el título. En la bajada se relaciona con el título. De hecho, se llama bajada de título, porque está bajo el título. Y ahí se acaba el título, ¿cierto? El elemento inicial de nuestra noticia con el título y la bajada, y vamos al lead, que el lead, como ustedes saben, es independiente, se parte de cero, y el lector debe, con solo leer el lead, enterarse de toda la noticia. Y ahí uno puede repetir, obviamente, información del título y de la bajada. De hecho, se tiene que hacer. Ahora, lo que sí un lead debe tener son las 6 Ws completas. El título no es necesario que tenga las 6 Ws completas, solamente las que entren en la primera, en una línea, ¿cierto? Y luego el resto de las W se pueden colocar en la bajada, si es que uno quiere. En el lead no hay posibilidad de elegir. En el lead tienen que ir las 6 Ws, obligatorio. Sea informativo, sea creativo, sea lo que sea, tienen que ir las 6 Ws. ¿Por qué? Porque el lead debe gritar la noticia, como siempre les he dicho, de la forma más completa posible para que el lector, que no tiene mucho tiempo, lea solo el lead y se entere de todo, de lo más básico, de lo más importante, que son las 6 W, básicamente. Pero además, como yo le he dicho que nosotros estamos en una competencia con otros medios de comunicación, tenemos que además entregarle al lector un estilo más novedoso y más creativo para precisamente contrarrestar la uniformización de la información que estamos viviendo hoy en día, que todos los noticieros cuentan la noticia igual, todos los diarios escriben la misma noticia de la misma manera, lo cual forma una especie de estilo muy tedioso, muy aburrido para el lector que lee lo mismo en todas partes. Nosotros tenemos que tratar de aportar un estilo más novedoso, más creativo, y por eso tenemos que, partiendo de un lead informativo, nosotros siempre tenemos que escribir un lead informativo. A ese lead informativo, que cumple con las 6 W, como les dije, le podemos agregar una frase inicial que sea, que aporte una redacción más novedosa, más creativa, y para llamar la atención del lector y diferenciarnos del resto de los periodistas de la competencia. Por ejemplo, acá tenemos como un lead informativo sobre la noticia, ¿cierto? Sobre el incendio, lo transformamos en un lead de impacto, que muchos de ustedes lo hicieron muy bien porque tomaron esta fórmula del lead de impacto, que es muy fácil. Simplemente al lead informativo que ya habíamos redactado, le agregamos tres, digamos, tres frases, tres palabras potentes que resuman, impactantes que resuman el hecho.
Por ejemplo, acá, discriminación, hacinamiento y usura. Estas palabras nosotros no las estamos inventando. O sea, efectivamente nuestra noticia es un caso de discriminación, ¿cierto? Es un caso de hacinamiento y hay un caso de usura. O sea, nosotros no estamos inventando. Estas palabras de impacto, para crear nuestro lead de impacto, las hemos sacado de nuestro reporteo. Realmente ocurre, porque la noticia lamentablemente ocurre en un conventillo donde hay hacinamiento, los dueños cobran arriendos excesivos, por lo tanto hay usura y también hay discriminación porque efectivamente son personas inmigrantes vulnerables. Esos tres elementos de impacto para llamar la atención de nuestro lector no lo estamos inventando, sino que lo sacamos, lo recogemos de nuestra noticia. Este es el lead de impacto. Y luego de esas tres palabras, ¿cierto?, viene el lead informativo, simplemente. Esa es la fórmula tan fácil para crear un lead de impacto, que siempre es muy atractivo, porque efectivamente tú le resumes la información como la esencia de la información en tres palabras, que llama la atención del lector. El de cita, bueno, ustedes saben, hay que elegir una frase, entre comillas, la más impactante de las dichas por los protagonistas de la noticia, por los fuentes. En este caso yo elegí, ¿cierto?, como muchos la eligieron también, esta es la realidad que vivimos los migrantes en Chile, vivimos al filo de la vida y la muerte. Dijo un vecino del matrimonio de inmigrantes colombianos que murió ayer a las 9 de la noche tras un incendio en un conventillo en calle Santa Isabel, Santiago Centro. Su muerte se produjo por el desplome del techo, señaló bomberos, que aseguró también que el origen del siniestro estuvo en una instalación eléctrica hechiza. Los fallecidos fueron identificados como Javier Gómez y Estela Martínez, quienes vivían en una subdivisión del inmueble. Ahí tenemos un lead de cita perfecto. Lo importante es que hay que elegir la frase más impactante, más llamativa, no cualquier frase. Cualquier frase no sirve, tiene que ser la más periodísticamente interesante. Ahí, bueno, podemos discutir, ¿cierto?, con nuestro editor cuál es la frase más importante, ¿cierto? Ahí hay una amplia posibilidad. Yo elegí esta porque me parece que es la que tiene más carne y la que llama más la atención, porque hay una denuncia en esa cita que la dice uno de los vecinos que vivía en el conventillo. Pregunta, el lead de pregunta, lo mismo. O sea, toman el lead informativo y le agregan al principio una pregunta sobre el tema, obviamente. Y no cualquier pregunta. Ahí algunos fallaron porque hicieron preguntas muy simples. Hay que ir al corazón, a la esencia del tema, que es la poca dignidad con que viven los inmigrantes en Chile. Ese es el tema, ¿ya? Entonces, a eso tiene que ir la pregunta y la tienes que responder, además. Se la deja sin respuesta, el lector no va a entender nada. ¿Viven en condiciones dignas los inmigrantes en Chile? Al parecer no. Y luego la noticia, el hecho, ¿cierto? Que un matrimonio colombiano lamentablemente fallece por la usura, por la discriminación y por el hacinamiento en el que viven, lamentablemente. Entonces, como siempre yo les recalco, cualquier pregunta no sirve. Tiene que ser la pregunta que resuma el tema de fondo, real. ¿Ah? No cualquier pregunta, sí. Bueno, eso también uno lo puede discutir con el editor, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de fondo que hay? ¿Cuál es la pregunta que realmente se está haciendo el lector al enfrentar la noticia? Y lo importante es que hay que responderla también. Si no la respondes, eso queda en el aire y no sirve de nada. El descriptivo. En este caso, muy poco usaron el lead descriptivo, creo que un estudiante nomás, porque en realidad no era lo más fuerte de la noticia, ¿no? Era un incendio, ¿cierto? Teníamos también 2 muertos, entonces un caso de discriminación, entonces el lead descriptivo no era el más adecuado, pero de todas maneras yo redacté uno, ¿cierto? Muy simple, describiendo el lugar del incendio. Un antiguo conventillo de calle Santa Isabel, subdividido de forma hechiza para albergar varias familias, ¿cierto? En un, ¿cierto? Ahí está la descripción. Y luego la noticia, ¿cierto? Un matrimonio de inmigrantes colombianos murió ayer, ¿cierto? Luego viene la hora, ¿cierto? El qué y los detalles, los complementos. Ese descriptivo que en este caso no era el más fuerte para elegir. Yo creo que los más fuertes eran efectivamente como el lead de pregunta, el lead de cita y el lead de impacto. Así que los que eligieron esos tipos de lead, de impacto, de cita y de pregunta están muy bien, porque por ahí iba la cosa. El descriptivo en este caso no era lo más importante, lo más llamativo. El de contraste, bueno, el lead de contraste es muy complejo de hacer. Yo reconozco que es un lead
difícil de hacer, porque tú tienes que hacer un ejercicio de investigar, ¿cierto?, un poquito más de lo superficial para encontrar algún contraste, para encontrar algún conflicto en tu noticia. En este caso era relativamente sencillo porque algunos colocaron, por ejemplo, esto del Día de la Madre, ¿cierto?, que justo el 10 de mayo era el Día de la Madre, entonces muchos de los inmigrantes habían celebrado durante el día esta celebración, ¿cierto?, el Día de la Madre. Y hicieron un contraste entre una celebración del Día de la Madre, ¿cierto?, muy normal, quieta, tranquila, con la tragedia que ocurrió después. A mí se me ocurrió esta solución, ¿cierto?, para mostrar este contraste entre lo que pasó en el hecho feliz, ¿cierto?, que es de las celebraciones, y luego la tragedia que ocurrió en el mismo lugar algunas horas después. Algo así sería. Hasta las 9 de la noche de ayer, la calle Santa Isabel mantenía su habitual quietud, y al igual que otros vecinos del sector, los habitantes de la antigua casona ubicada en el 1300 finalizaban, aquí hay un errorcillo, finalizaban sus celebraciones del Día de la Madre disponiéndose a descansar. Luego de esa hora se propagó el pánico, y ahí viene el contraste, ¿cierto? La calle se iluminó por furgones de carabineros y carros de bomberos, en este conventillo subdividido de forma hechiza para albergar varias familias, un matrimonio de inmigrantes colombianos murió tras declararse un incendio, bueno, y los que ustedes ya saben. Ahí está un contraste. Obviamente ese lead de contraste requiere es más complejo de hacer, porque tú tienes que investigar, tienes que ir a reportear, ¿cierto?, qué es lo que estaban haciendo los vecinos antes del incendio, ¿cierto? No te basta con la información de bombero y carabinero, hay que ir a reportear con los vecinos, qué es lo que estaban haciendo durante la mañana, o qué es lo que estaban haciendo el día de ayer, o qué es lo que estaban haciendo hace una semana, o lo que estaban haciendo hace un mes, para armar este contraste entre la tragedia y un momento feliz, por ejemplo, que hubieran tenido los vecinos anteriores. Reconozco que es un lead que requiere más trabajo, más investigación. ¿Sí? O sea, yo cuando estaba haciendo la prueba también pensé en un contraste, en el lead de contraste, pero en el lado de que hace un año estaban no sé cuándo estaban en Colombia y después estaban en Chile. Claro, por ejemplo, ¿sí? Eso pudo haber sido, claro. Ahora, siempre es bueno que el contraste sea lo más cercano posible, ¿ya? De repente el año anterior es como demasiado. En este caso yo elegí algo que ocurrió, bueno, es que algo bien particular, el Día de la Madre. Justo en el Día de la Madre se incendia el conventillo, entonces hay una singularidad muy particular, y es cercana, eso sí, sí. Ojalá en el día de contraste, en este caso que es una noticia policial, lo más cercano posible. Si es una noticia política, por ejemplo, ahí tú puedes remontarte 40 años atrás, 30 años atrás. Una noticia en el Congreso, por ejemplo, o en La Moneda, te puedes remontar a lo que pasaba en La Moneda 40 años atrás, o 30 años, o lo que hacía Piñera, por ejemplo, hace 30 o 40 años atrás. En ese caso sirve más, pero esto es como un incendio nomás, una noticia policial. Es mejor acercarse a lo más cercano. Bueno, y el creativo, ¿cierto? Que ahí hay una larga posibilidad de hacer lead creativos. A mí me gusta que es el lead creativo 2, que es un poco de escribir, ¿cierto? Pero de una manera más suelta, más lúdica, más relajada. Por ejemplo, no quedó nada, solo madera convertida en ceniza, colchones calcinados y un olor a humo que duele. Y luego, el lead informativo, simplemente. Un matrimonio de inmigrantes colombianos murió ayer, bla, 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 bla. Muy fácil. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 palabras. 2 líneas, donde tú, ¿cierto?, redactas de una forma entretenida, con algún detalle, ¿cierto?, que te llame la atención, para que el lead sea diferente al resto de los diarios o de páginas web que cubren la noticia. Y así atraer más lectores, que es lo que nos importa. Y entregar una buena cobertura también. Vamos al uso de citas y conectores. Bueno, habían varias fuentes que nosotros podíamos usar como cita, ¿cierto? Estaba esta señora María Rodríguez, que decía que ella conocía a la fallecida y que incluso sabía que había llamado a un técnico
para que le arreglara un enchufe que no funcionaba bien y que seguramente el corte eléctrico que provocó el incendio fue por eso. Era importante colocarlo, ¿cierto? Luego estaba Esteban López, también otro vecino que hablaba que describía un poco lo que pasó en el conventillo, ¿cierto? Que salió mucho humo y que ellos salieron corriendo con su familia, con sus hijos, al escuchar un ruido, ¿cierto? Que seguramente el desplome del techo y el humo que salió. Era interesante y su cuña también había que incorporarla. Y este vecino que no se quiso identificar, que se manda una frase muy buena, que un poco desnuda la discriminación y el hacinamiento con que están viviendo los inmigrantes en Chile, entonces era muy bueno colocarlo también. Así que esas tres posibilidades habían más porque hablaban los bomberos, también hablaban los pacos, los carabineros, entonces había una amplia posibilidad de elegir. Yo les pedía 3 citas nomás para que practicaran la cita directa, la indirecta y la mixta, que son las 3 maneras que hay de redactar una cita en un informativo, en un texto informativo, y que es bueno ir mezclando estas fórmulas para que no sean puras citas entre comillas, sino que además estén redactadas de forma diferente y ojalá divididas por algún párrafo informativo donde hable el periodista para que no todas las cuñas vayan juntas, que eso puede ser demasiada información para el lector y puede atosigarlo y dificultar la comprensión de la noticia. No es bueno juntar todas las cuñas juntas, ni colocar puras cuñas entre comillas. O sea, hay que ir usando, ¿cierto?, diferentes formas, estas 3 maneras que hay de colocar cita, que es la directa, la indirecta y la mixta. Que eso lo vimos varias veces en clase, así que no lo voy a volver a repetir. Pero la mayoría lo hizo bien, ¿cierto? Importante, eso sí, cerrar los párrafos con comillas, porque algunos que abrían las comillas, pero no las cerraban. Entonces el lector quedaba... Profe, en ese caso, o sea, a mí no me quedó claro cómo ocupar las citas y los ejemplos que vi en Google salían que algunos ejemplos no salían con comillas. Claro, por ejemplo, la cita indirecta es sin comillas. Tú transformas las comillas en algo dicho por el periodista. Esa es la cita indirecta. No hay comillas en la cita indirecta. En la directa sí, en la directa es pura comilla. El verbo y el sujeto, ¿ya? Como acá, por ejemplo. Estela me dijo ayer que había avisado a un técnico porque un enchufe no funcionaba bien. Seguro que el corte fue por eso. Cierre comillas, declaró María Rodríguez. Ahí tenemos una cita directa. O sea, la cita entre comillas, el verbo y el sujeto. Y bueno, además le puede agregar la edad y la nacionalidad, todos los datos de identificación. Pero eso siempre tienen que ir. Es una cita directa. ¿Cómo sería una cita indirecta? Por ejemplo, la vecina María Rodríguez, 66 años, relató que ayer había visto a Estela avisando a un técnico porque un enchufe no funcionaba bien. Punto. Eso lo dice el periodista, no lo dice María Rodríguez, va 5 millas. Eso es indirecto. Y la mixta es mezclar las dos cosas. O sea, habla el periodista, pero además tú le agregas un pedacito de la cita. Y así, en el fondo, tú tienes 3 maneras de poner citas, de transformar citas, y que no estén escritas de la misma manera, para no cansar al lector con puras citas, entre comillas, que son difíciles de captar si van muy juntas. Y ojalá las citas sean muy cortitas, porque una cita larga cansa al lector y el lector pierde concentración. Esas son las 3 maneras de citar. Y el remate no hay que terminar con cualquier cosa, ¿cierto? No hay que terminar con lo que te quedó, ¿no? ¿Cierto? Sino que uno tiene que hacer un remate importante, que puede ser biográfico, en el caso de que tú estés hablando de una autoridad muy importante, por ejemplo, en las notas, cuando fue elegido París Enrique París como ministro de Salud, la mayoría de las notas informativas terminaban con un pequeño resumen biográfico de París, al final, ¿cierto? Porque la gente no conocía su trayectoria, entonces muy bien colocarlo. En este caso, que es un incendio, pero que tiene que ver, que tiene elementos bien particulares, que son la discriminación a los inmigrantes, el hacinamiento, la usura, todos estos problemas que sufren los inmigrantes en Chile. Hay muchos estudios sociológicos y de instituciones sobre el tema de la inmigración y la calidad de vida que viven en Chile, la calidad de vida que están teniendo en Chile. Entonces era bueno googlear y encontrar. Yo encontré, por ejemplo, esto de Un Techo para Chile, que decía que en 2008 el 20,6% de los hogares de inmigrantes presentaban una situación de hacinamiento. El 20,6% de los hogares.
y que además el 81,5% usaba baño compartido. Y además que el 55,6%, esto no es un baño compartido de una familia, sino que todas las familias usan un mismo baño. No es como en... todos los baños son compartidos. En nuestras casas habitualmente hay un solo baño y lo comparten los miembros de la familia. En este caso son todas las familias que vivían en ese compartido y usaban un solo baño. 81,5%, bastante grave. Y 55,6% señaló que los cables eléctricos son precarios en sus casas de inmigrantes, o los hogares de inmigrantes, según Techo para Chile. Entonces era muy bueno colocar en este caso un remate de contexto. O sea, que había que meterse a Google y buscar algún estudio y sacar esas conclusiones en 5 líneas, 6 líneas, algo muy fácil. Porque siempre el lector va a agradecer un remate, no con cualquier cosa, no donde se te acabó la información, sino que un remate un poco más elaborado, ¿cierto? Que puede ser biográfico, que puede ser de contexto como eso, puede ser histórico también, etc. Nosotros vimos durante las clases varios tipos de remate, ¿cierto? Por ejemplo, las pandemias, ¿cierto? Que si tú estás escribiendo una crónica sobre el coronavirus, puedes colocar en un párrafito final, ¿cierto? La cantidad de muertos que hubo en las pandemias del siglo pasado, por ejemplo. La de la fiebre española, la del cólera en Chile, que fue terrible, que murió mucha gente también. Entonces siempre es bueno hacer remates elaborados, sea biográfico, sea de contexto, sea histórico, hay lo que ustedes quieran. Pero hay que meterse a investigar, es una pega extra que uno tiene que hacer, buscar estudios de expertos sobre el tema, en este caso de la inmigración, está lleno de estudios, los jesuitas migrantes, Techo para Chile, etc. Está lleno de estudios sobre la inmigración en Chile y de ahí pudieron haber sacado. Eso es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal, ponerle un remate que tenga un valor agregado, ¿cierto? Que le dé un contexto, que le dé información biográfica en el caso de un personaje, o histórica en el caso de un hecho importante, de trascendencia. Y eso sería, básicamente. De alguna manera, escribí, ¿cierto?, una nota informativa básica, con todas las posibilidades de lead que habían. La mayoría eligió lead de cita, ¿cierto? Algunos de pregunta y algunos otros de impacto. Estaba muy bien porque en realidad eran los tipos de lead más adecuados para esta noticia. Depende del tipo de la noticia y su característica, el tipo de lead que uno elige, ¿cierto? Que es algo también que uno conversa con su editor, cuál es el punto de vista que uno puede sacarle más partido, más punta al lápiz en este caso, de la noticia en particular que tenía. Y esa es la corrección general que quería que hiciéramos para poder complementar las evaluaciones particulares que a cada uno le hice por mail. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y estaríamos terminando el semestre, además, nada menos. Las notas ya están subidas, así que la próxima semana tendríamos un tiempo para exámenes, pero en este caso no, por como la situación especial que estamos viviendo, creo que ninguno va a rendir examen porque la mayoría estuvo con un promedio más de 3,9,5, que es la nota, el corte para el examen. Así que no habría ningún problema y estaríamos finalizando el curso, el semestre de esta manera. Que fue obviamente un semestre muy especial, muy singular, pero bueno, salimos adelante finalmente todos. Bueno, un saludo a todos y nos estaremos viendo próximamente. Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero esto es como más... ¿qué le parece lo que está pasando en Chile? Vamos. Bueno, lo hablamos harto la semana pasada. Ya hablé una hora de eso. Es No, pero, o una sea, crisis grave, es una crisis histórica. Es la crisis más grave que ha tenido la derecha y un gobierno en general, porque no es solamente chileno. porque renunció el presidente Opel y tres diputados de la UDI. Claro, sí. Pero creo que esto va a seguir en realidad, porque los coletazos que va a traer seguramente la aprobación del 10% o de hoy va a terminar por sacar a la Jacqueline Barr-Risenberger, por ejemplo, de la directiva de la UDI. Yo creo que ya va a tener que salir. Y yo creo que ahí Lavín, que es presidencial, va a tener ahí o Moreira, ¿cierto? Van a tener ahí un nuevo liderazgo, creo.
creo, para que la debacle sea menos de la que es. Pero ya se intuye más o menos que personajes como... Moreira mutó y se transformó en buena persona. sí, pero yo no lo creo, no le creo mucho. Yo creo que más No, bien es una estrategia. y hay intereses de por medio. Electorales, claramente electorales. A él no creo que le interese a la gente, sinceramente. Y a Lavín tampoco. Ahí son otro tipo de aspiraciones que tienen ellos. Pero bueno, da lo mismo, lo importante es que están los votos suficientes para aprobar el 10%. Y ahí veremos si el gobierno veta o no. Es lo más probable que lo meta el Tribunal Constitucional para tratar de impedir, pero eso le va a traer un costo social enorme y yo, Yo creo que sinceramente. si pasa eso, se viene Chile abajo. Sí, sería la gente quedaría completamente indignada. Pero ojalá que no pase, por el bien de todos, y podamos acceder a nuestros ahorros, ¿cierto? Los que los tengan, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene ahorro en la AFP. Eso sería, pues, Sergio. Nos estamos viendo entonces próximamente. Un gusto, fue un gusto tener clases con usted, aprendí harto. Gracias, igualmente. Chao.